Rechazo nacional, eso es lo que está generando en este momento el señor Néstor Morales luego de que en su programa matutino decidiera negar de una u otra forma los hechos que se presentaron en La Escombrera luego de la Operación Orión y de una u otra manera también defender a los presuntos victimarios detrás de todo esto. 5 cuerpos hallados son por lo menos lo que ha encontrado la Jurisdicción Especial para la Paz en menos de 30 días seguramente y teniendo en cuenta que se siguen desarrollando las búsquedas, la Jurisdicción Especial para la Paz seguramente dará más resultados de estas personas que fueron sepultadas entre escombros, toneladas y toneladas de escombros para tratar de tapar, de ocultar durante todos los años de la historia de nuestro país lo que ha pasado y lo que seguramente hubiera seguido en gobiernos uribistas, tapar pues los derechos, más bien los delitos de lesa humanidad y la violación de derechos humanos que ejecutaron esos gobiernos de extrema derecha. Por fortuna, la Jurisdicción Especial para la Paz, tan atacada por el uribismo, ya entiende uno por qué, ha encontrado o ha revelado estos hallazgos y se empieza a hablar nuevamente de las responsabilidades no solamente judiciales que podrían recaer en algunas personas con mucho poder en Colombia, sino las responsabilidades políticas de las cuales tendrían que estar dando respuesta muchas personas. No solamente Álvaro Uribe Vélez, que también entra en ese negacionismo tratando de decir que la Operación Orión fue un éxito y que ellos ejecutaron la mejor operación de la historia, sino personas como Marta Lucía Ramírez, el señor Osorio, Mario Montoya, el señor Gallego, general de la policía en esa época, el alcalde de la época también, Luis Pérez, entre muchos más, ¿no? La fiscalía de la época, el director de la DAS del DAS de la época, en fin, muchas personas tendrían que estar respondiendo, por lo menos públicamente, todo lo que se está descubriendo. Federico Gutiérrez prácticamente tuvo que hablar del tema por obligación, porque se pintaron murales, porque lo pusieron a hablar, porque ellos trataron de censurar a artistas y a las propias madres de La Escombrera, porque ellos han tratado de ocultar esto de todas las formas posibles. Y la muestra de eso, pues es lo propio dicho por lo dicho más bien por el propio Néstor Morales, donde niega los hechos de La Escombrera y trata de responsabilizar a las madres o a las víctimas de estos delitos de lesa humanidad, de enterrar a sus seres queridos, a sus familiares en La Escombrera, debajo de todos esos escombros, porque qué mejor lugar para enterrar a un ser querido si no es La Escombrera. Y esto no solamente muestra el negacionismo, sino lo indolente que puede llegar a ser Néstor Morales y sobre todo lo mezquino, canalla y miserable, con todas sus letras. Con todas sus letras. Por fortuna, el rechazo nacional no se ha dejado esperar y muchas personas dicen, bueno, dejen de consumir a Néstor Morales, pero obviamente siempre hay alguien que se da cuenta de lo que dicen, las barbaridades que dicen estos personajes y se termina, digamos, volviendo a virar este tipo de afirmaciones. La forma para tratar de silenciar a estos personajes efectivamente es dejarlos de escuchar, y la invitación es esa, no escuchar estos medios, no escuchar a estos personajes. No es la primera vez que Néstor Morales sale, digamos, con este tipo de afirmaciones. Ya lo había hecho con Buenaventura, ya lo había hecho con algunas comunidades, lo había hecho también con los jóvenes en medio del estallido social. No es la primera vez que este señor muestra su talante de extrema derecha y su talante donde prácticamente termina aplaudiendo lo que ha sucedido en contra de muchos inocentes. Termina prácticamente aplaudiéndolo. Pero cuando queda en evidencia, oh sorpresa, sale a negarlo y dicen, me malinterpretaron. Es que ustedes me malinterpretaron, yo nunca quise decir eso. No era mi intención, no era lo que yo quería. Bueno, terminó en ridículo este personaje y rechazado pues a nivel nacional, como les decía. Escuchemos primero lo que dijo este personaje y ya miramos las distintas reacciones, entre esas la del propio presidente Gustavo Petro. Miren lo que afirma este personaje, increíble. Lo que sí es cierto es que es de alguna madre que tuvo una persona desaparecida. Eso es lo único cierto, ¿sí? Y eso es un hecho histórico que hoy los medios de comunicación deberían estar dándole todo el revuelo. ¿Cómo sabemos que no hay una persona que enterró ahí a alguien? ¿Usted podría jurar, asegurar que esas personas encontradas en la Escombrera no fueron enterradas ahí por sus familiares? ¿Cómo así? O sea, tú me estás diciendo que posiblemente un familiar cogió los restos de sus hijos. Le estoy diciendo que nadie sabe de dónde salen esos cuerpos. Lo que sí es cierto es que es de alguna madre que tuvo una persona desaparecida. Tremendo, ¿no? Dice Néstor Morales, ¿usted está seguro
dentro de todo lo que han encontrado, dentro de todo lo que han investigado, dentro del acompañamiento, porque aquí está hablando Rafael Núñez, uno de los profesores que está acompañando a las madres y convocantes para pintar el muro de Las Cuchas tenían razón, como se terminó titulando. Termina diciéndole a Néstor Morales, si usted está seguro que dentro de todo ese acompañamiento y todas las conversaciones que ha tenido, no ha descartado la posibilidad, porque es que es una posibilidad según Néstor Morales, de que las madres o las familias de esas personas desaparecidas en medio de la Operación Orión hayan decidido enterrar a sus seres queridos en la escombrera para que sean los escombros de la propia ciudad quienes terminen sepultándolos. Claro, es que cómo no se nos ocurrió. La brillante idea, claro, la brillante hipótesis de Néstor Morales. Es increíble lo canalla que puede llegar a ser un personaje. Perdón, pero no se le puede dar otro calificativo a este señor. No se le puede dar otra expresión a este señor. Pero no contento con eso, termina negándolo. Antes de ver cómo este señor negó las afirmaciones que aquí quedan en evidencia, el presidente Gustavo Petro le dijo: el negacionismo al máximo. El cuñado de Duque tratando de borrar un crimen contra la humanidad, provocado por los amigos de Duque. Por supuesto que a Néstor Morales seguramente lo que le conviene es que la extrema derecha de cara al 2026 no sea colocada ante la palestra pública, ante la opinión pública, alrededor de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que habrían ejecutado. Ya está claro lo de las 6.412 ejecuciones extrajudiciales, que eso ya debería bastar para sancionar políticamente o castigar políticamente en las urnas a la extrema derecha. Castigarlos en las urnas. Eso debería ser mérito suficiente. Para algunas personas no, porque para algunas personas hay buenos muertos, como lo dijo también un expresidente por allí en algún momento. Y entonces la miserableza de estos señores que se creen dueños de la moral, dueños de la verdad, que se creen los únicos que pueden hablar en este país, dicen: es que a mí me parece que una hipótesis que ustedes deberían tener en cuenta es que seguramente las familias o las madres de esos jóvenes decidieron enterrarlos allí, no lo han descartado. Hágame el bendito favor. Todo para hacerle el favor a otros, con los que termina tomando whisky o con los que se vio seguramente ahorita a final de año. ¿O ustedes creen que Duque y Néstor Morales por ahí no se deseaban el feliz año, la feliz Navidad? Y por ende, pues Néstor Morales conectado políticamente con estos personajes de extrema derecha. Ahí está, amigos. Ahí está. Y entonces sale este señor el día de hoy a decir: me malinterpretaron. Es que la verdad ustedes malinterpretan absolutamente todo. No es que yo diga algo, no, lo que sucede es que ustedes malinterpretan todo y como lo malinterpretan, lo sacan de contexto, pues básicamente me ponen a mí en una situación incómoda. Quiero que escuchen, a ver, lo mostramos así. A este señor, increíble, amigos, increíble, se queda uno sin palabras. A ver. Una precisión, porque veo que muchos funcionarios públicos del petrismo, pues puro y duro, y muchas bodegas, y mucha gente está cogiendo un fragmento de algo que yo dije ayer. Uh-huh. Yo lo que dije ayer, para que no haya lugar a dudas, Felipe, es que no hay una decisión judicial que confirme las víctimas qué origen político tienen. Así y ahí es donde me parece que están jugando con lo que ellos llaman muy pomposamente la memoria. Los que están jugando con la memoria no son las personas que dicen que posiblemente las madres enterraron a sus hijos en la escombrera por una decisión propia, sino que los que están jugando con la memoria son las personas que expusieron a Néstor Morales, que de hecho pues lo dijo públicamente. O sea, no es que lo haya hecho en privado o algo similar, son tan descarados que lo dicen a través de esos micrófonos con esos logos. Y entonces dice: me malinterpretaron. Yo nunca quise decir eso. Perdón, ¿malinterpretar? ¿Néstor Morales? Está clarito lo que usted quiso decir. Y es Uribe, que Uribe, el que sea, pague por eso. Pero es que la JEP la semana pasada dijo que no había ninguna certeza de que aquí, en la escombrera, hubiese víctimas relacionadas con la Operación Orión. Ahora, en segundo lugar, que seguramente tienen que ver, pues obviamente tendrán que ver con la guerra en Colombia, Felipe. Uh-huh. De la Operación Orión no se deduce necesariamente que sean víctimas de agentes del Estado. Y si lo son, que esos criminales que mancillaron el uniforme militar que lo paguen. Espero que esto esté suficientemente claro. Pero es que allí también había guerrilla, Felipe. Y entonces dice él, es que acá la JEP no pues ha determinado efectivamente que los restos humanos que se hayan encontrado pertenezcan a personas que fueron desaparecidas en medio de la Operación Orión. Está bien, podemos concluir que efectivamente la JEP estaría
manejando la hipótesis que las personas pueden ser de la Operación Orión. Puede ser que no lo sean, que no deja de ser grave, entre otras cosas, porque es que esa escombrera está siendo manejada por una empresa privada que le entregó la alcaldía de Medellín, distintas administraciones, hace mucho tiempo. Y entonces si eso pasa, pues la responsabilidad entraría a una empresa privada que tiene que empezar a ser investigada, y una responsabilidad política a todos los alcaldes de izquierda o derecha que hayan pasado por Medellín. Es decir, eso no deja de ser grave y alarmante. Pero la JEP no ha dicho que sean o que no sean de la Operación Orión. Pero la hipótesis que sí no está manejando la Jurisdicción Especial para la Paz es la absurda, canalla y miserable hipótesis de Néstor Morales diciendo de pronto fueron los familiares los que entraron a la escombrera y echaron ahí los muertos. Hágame el bendito favor. Y habla luego de que ahí hubo guerrilla, que ahí hubo agentes del Estado, que hubo paramilitares. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Y aquí hay que advertir, claro, por supuesto. No se sabe exactamente quiénes son las víctimas, eso está en un proceso de identificación, quiénes son las personas que fueron allí halladas, y la investigación tendrá que determinar si fueron agentes del Estado, paramilitares o guerrillas quienes ejecutaron ese tipo de delitos. No deja de ser grave ni una ni la otra. Las tres son igual de graves, pero es aún más grave que la operación, y eso digamos que ya es una verdad judicial. Esto no es que inventémoslo a ver si le afectamos las elecciones a la extrema derecha en el 2026, no. Decisiones judiciales ya han determinado que la Operación Orión fue una operación conjunta entre el Estado y paramilitares. Es decir, una operación totalmente salida dentro de la legalidad, o se sale de la legalidad de esa operación. Y también se ha determinado, no solamente judicialmente, sino investigaciones, así lo han dicho, y la propia comunidad lo advierte, que luego de que se ejecutó la Operación Orión, la Comuna 13 quedó al mando de los paramilitares, al mando de Don Berna, y que ellos ejecutaron pues desapariciones, violaciones de derechos humanos, todo, con el aval prácticamente del gobierno de la época. Prácticamente. Eso es lo que trata de ocultar en este momento Néstor Morales. Obviamente las reacciones no se dejaron esperar. Por ejemplo, esta de... Bueno, quiero mostrarles primero la de José Guarnizo, porque a mí me gusta cuando hay algunos periodistas a los que yo respeto, seguramente con diferencias, pero que me parece hacen un buen trabajo y que no son ni izquierda ni derecha, sino que tratan de ser los más objetivos posibles, que critiquen este tipo de afirmaciones. José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, dijo que Néstor Morales sugiera que una persona pudo haber llevado los restos de su familia asesinado a la escombrera para que luego fueran encontrados no solo es un acto miserable y un escupitajo a las víctimas de los desaparecidos, sino que deja ver una profunda ignorancia sobre el conflicto urbano con el que ha cargado Medellín por décadas. No sé si es que piensa que la escombrera es un recodo de Chapinero o Rosales en Bogotá, y no un lugar en el que se alza en la frontera del barrio El Salado de la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, justo donde los grupos armados y el ejército produjeron uno de los capítulos más cruentos de la historia de la ciudad. Es que esto que está diciendo José Guarnizo, claro que hubo delitos por parte de los grupos criminales y se rechazan. Guerrillas o paramilitares, se rechazan ese tipo de actuaciones. Los delitos ejecutados por ellos no pueden tener algún tipo de tolerancia. Eso es claro. Pero mucho menos los crímenes de Estado, que en mi concepto son muy graves, más graves que los ejecutados por parte de los criminales, porque los criminales a fin de cuentas son criminales. El Estado se supone que es el que nos debe cuidar, nos debe proteger. Las instituciones están diseñadas para eso. Y entonces el ejército en esa época de la seguridad democrática, de ahí para atrás y de ahí para adelante, pero marcando esa época de la seguridad democrática, pues ejecutó delitos de lesa humanidad. Eso es una realidad, lo están confesando los militares en la JEP. Pero no es solamente que lo digan las cuchas, que como siempre terminaron por tener la razón, y las organizaciones defensoras de derechos humanos, sino la justicia misma. Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín se refirió a la escombrera hace años como un cementerio clandestino. La Comuna 13 padeció a las milicias, a las guerrillas, y fue el lugar estratégico desde donde los paramilitares cometieron toda suerte de violaciones a los derechos humanos y la consolidaron su hegemonía en Medellín con ayuda del ejército. Esa es la verdad. ¿Cómo se fortalecieron los paramilitares en Medellín? Pues luego de la Operación Orión. Es que eso ya judicialmente está establecido, que es lo que tratan de ocultar. Es triste ver
Cómo el director de un medio pisotea de manera tan campante a unas víctimas que no eligieron ser víctimas y que solo buscan una verdad sepultada por toneladas de tierra, y que lo haga desde la cómoda silla de la ignorancia y desde la mala leche que salpica su micrófono. Pero eso es lo que hay, y se supone que es la emisora más escuchada del país. Pues qué pena, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! El ministro de Educación también habló sobre el tema y dijo: por eso cuando personajes como ese y otros que todas las mañanas desde sus micrófonos envenenan a la opinión pública, hablan pestes de nosotros, nos ponen remoquetes, apelativos e injurias, como lo han hecho conmigo, siento gratificación. Cuando revelan su odio por el pueblo, quiere decir que nos odian porque somos pueblo y nos debemos al pueblo, y eso es gratificante, dice Daniel Rojas. Ay, increíble, ¿no? El propio ministro de Educación recuerda otra peinada que se presentó por parte del mismo Néstor Morales. ¿Y cómo olvidarla? Escuchemos este bello momento, porque es que no es la primera vez que Néstor Morales tiene una salida en falso. A ver, escuchemos. Como la inmensa mayoría, como el 99% de este país, ¿ustedes creen que nosotros, el resto del país, somos sus enemigos? Pues si usted no sería enemigo del pueblo, sino compartiera todo el guión que le dan diariamente para hacer lectura durante día y noche, durante semanas y años, haciendo propaganda al gobierno. Sí. ¿Usted realmente cree lo que está diciendo? ¿Y usted realmente cree lo que está hablando a favor del gobierno? Más de 40 millones de colombianos que están en contra de este gobierno. ¿Y usted cree que hablando en una emisora está hablando por el país? No es así. Sí, señor Velasco, yo en esta emisora hablo por mí, no creo representar a nadie más, nadie diferente, doy mi opinión de los temas. Y me impresiona mucho usted cómo le declaró la guerra al resto de los colombianos. Usted le han declarado al país la guerra con la reforma tributaria. No nos estigmaticen, no estigmaticen el movimiento social, es que la reforma, el movimiento indígena. Velasco, ustedes han declarado la guerra al país porque han incumplido los acuerdos de paz. Eso es declarar la guerra al país. Pues, si no señor Velasco, le voy a contar una cosa que de pronto le sorprenda. A mí no me gusta la reforma tributaria, no defiendo la reforma tributaria. Me parece que está bien protestar por la reforma tributaria. Usted no es de estrato medio, bajo ni pobre. Usted pertenece a la esfera de los estratos altos, de comillas, linaje de la familia de Duque. ¿Cuál linaje de la familia de Duque? ¿Qué tontería está diciendo usted? ¿Se va a enojar? No, señor, no me voy a enojar. Veo que usted es el que actúa con rabia y con odio esta mañana, y está en su derecho. Está actuando con odio contra los pueblos indígenas, haciendo esas preguntas de estigmatización contra las movilizaciones en todo el país. Sigan con la estatua de Belalcázar, señor Velasco, le agradezco estos minutos. Y ustedes sigan haciendo propaganda al presidente Duque. Bueno, ahí está. No es la primera vez que Néstor Morales tiene una salida en falso, que estigmatiza, que pisotea a las comunidades. No es la primera vez. Lo hizo con Buenaventura, lo hizo con las comunidades indígenas, lo hace ahora con las madres buscadoras de la Escombrera 13. Esto es porque ellos viven en una burbuja que se llama privilegio, donde la empatía social se carece más bien de empatía social, y donde pues ellos creen que todos viven según como ellos viven, ¿no? Con los privilegios, con las comodidades, y que no pasa absolutamente nada. La cantada de tabla de este caso de un líder de la comunidad indígena, creo que esto fue en pleno gobierno Duque. Bueno, era cuando se estaban tumbando las estatuas de Belalcázar en la ciudad de Cali. Y bueno, aquí lo trae también a la memoria el ministro de Educación, Daniel Rojas. Santiago Rivas: Néstor Morales olvida que la negación de violaciones masivas de los derechos humanos es una violencia en sí misma. Esta canallada no está ni en los márgenes de lo que comprende el periodismo. Ojalá cada abanderado de los victimarios reciba lo que da triplicado, dijo Santiago Rivas. A ver, ¿qué otras reacciones tengo acá? Hernán Cavid, que es uribista, salió a decir que todo lo que está sucediendo alrededor del mural básicamente es un hecho o un evento que se está generando para tratar de ganar las elecciones en el 2026. Mire lo que dijo Cavid, un poquito esquizofrénico el señor. Otra prueba más: Gustavo Petro mandó a toda su primera línea de vándalos a destruir Medellín. ¿Destruir Medellín? Señor, pintaron un grafiti, pintaron un mural. Dejen la paranoia, de verdad. Dejen la paranoia. ¿Les parece más grave una pared pintada que los 5 muertos de la Escombrera? O me pregunto yo, ¿ya Hernán Cavid dijo algo sobre los restos humanos encontrados por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz? Silencio total, porque los muertos, pues si son de Uribe, hay que ocultarlos. Tápelos. ¿Qué contrato le sacamos a Petro? Miren a ver si te contrataron a algún creador de contenido. Eso es lo que hacen. Se escandalizan con eso. Pero con los muertos, poco. Puede ser la cortina llamada Venezuela, puede ser cualquier otra cortina. Y ahora es la cortina: ay no, nos están pintando las paredes de Medellín. ¡Fua! ¡Guácala!
Nos están mandando a destruir Medellín, guácala, es que eso se ve horrible. Bueno, llegaron todos coordinados porque aunque por años saquearon la ciudad, no pudieron quedarse con Medellín. Ahora necesitan otra carreta para las campañas. Ojo con este gamín. Y así es como nos ven. A todos nosotros nos ven así, como gamines. Así nos ven. Así de clasistas, de elitistas son. ¿Para qué lo hacen? Para tapar los muertos. Es que esta cháchara que está lanzando aquí David es para tapar los muertos. Le contesta aquí Noticias y le dice: el congresista delira creyendo que Gustavo Petro está detrás de cada mural que se pinta en Medellín. No entiende la ciudad, no conoce el movimiento artístico, por eso cree que todo se mueve mandado por las órdenes de alguien más. Está demasiado acostumbrado a su subordinación con Álvaro Uribe Vélez. Y claro, como ellos tienen que agacharle la cabeza a Uribe, obedecer todo lo que diga el patrón, etcétera, etcétera, pues creen que todo el país o en general la gente se mueve así, o las comunidades artísticas se mueven así, o las madres víctimas de la violencia de los gobiernos de extrema derecha se mueven así. No, son autónomos, tienen decisión propia. Pero bueno, ahí está, un poquito de todo lo que está ocurriendo. Y quiero terminar leyéndoles este trino que le dedica el presidente Gustavo Petro a otro periodista, donde tratan de decir: no, es que ese mural, guácala, ese mural no amerita, ¿no? Obviamente, aquí hago la aclaración, un entrecomillado que hizo Espinosa de una afirmación de Fico, la afirmación de Fico, para poder dar el contexto. Yo concuerdo con el mensaje de las escuchas, tenían razón, pero otra cosa distinta es que hay sectores como el presidente que han tratado de politizar este tema. Entonces dice el presidente: perdón, acá hay un sectarismo político lo que lleva a la injusticia. ¿Acaso cuando la prensa estaba bajo silencio en el año 2003 y 2004, no fui yo el que organizó el debate de la Operación Orión en el recinto de la Cámara de Representantes y presenté al testigo Juan Carlos Cano ante la plenaria, quien contó por primera vez, dado que fue un sobreviviente, cómo llevaban jóvenes, incluido él, que era taxista, a ser fusilados por los agentes del CTI el día de la operación y arrojados a la escombrera? ¿Acaso el mismo Juan Carlos Cano no recibió disparos al borde de la escombrera y herido pudo arrastrarse, salir de Medellín y llegar a mi oficina y contarme los hechos? ¿No conoce el país este hecho a partir del testimonio de Cano, al que hasta que logró su asilo en Europa? ¿Acaso no expliqué a la opinión pública por qué razón agentes del CTI y de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio podían estar fusilando jóvenes al lado de paramilitares? ¿Acaso no fui el primero en decirle a la opinión pública que la cúpula de la Fiscalía en esa época trabajaba con el paramilitarismo? ¿Acaso no llevé el trabajo del investigador del CTI, Richard Madoc Riaño Botina, con los links de las llamadas de decenas de funcionarios de las fiscalías con paramilitares al Congreso de la República y denuncié en la comisión de acusaciones al señor Osorio? ¿Acaso no fui denunciado por calumnia por la señora vicepresidenta Ramírez, coautora de la Operación Orión ante la Corte Suprema de Justicia, y logré el archivo de ese proceso? Porque la prensa actual cae en esta actitud sistemática de borrar el trabajo de la oposición a Uribe, que fue serio, profundo y que en su búsqueda de la verdad no se parece a la actual oposición de prensa y política construida sobre la sobre la estridencia y la falsedad. Y el presidente Gustavo Petro tiene razón. Los que están diciendo que esto se está manejando para un tema político de cara al 2026 olvidan que desde hace mucho sectores progresistas de izquierda, víctimas, ONGs, justicia incluso, han hablado de una violación sistemática de derechos humanos en esa falsa seguridad democrática. No llegó la notificación del video, no olviden darle like, si no lo han hecho suscríbanse, activen la campanita, nos vemos después, adiós.